¿Ya estamos listos? Muy bien, ya estamos en vivo otra vez, hermanos. Queremos darle la bienvenida a nuestro estudio. Vamos a continuar con el estudio de este libro, El Cuerpo Glorioso de Cristo. Sí, creo que hoy es el, penúltimo. Faltaría uno más, tal vez vamos a entrar al último ya, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con una palabra de oración, hermanos. Entonces vamos a orar y después vamos a cantar, ¿ok? Kids, are you ready to sing? Yeah, ok. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por sustentarnos, por gobernarnos también por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te agradecemos también, Señor, porque nos has protegido de todo mal y podemos estar otra vez aquí congregados para estudiar tu palabra. Amado Señor, oramos que bendigas a las personas que están sufriendo por los incendios allá en Los Ángeles. Señor, oramos para que terminen los incendios, Señor, y que una vez más las autoridades puedan hacerse responsables y ayudar a los verdaderamente necesitados, Señor. Gracias porque nosotros estamos bien y no hemos sufrido por ese tipo de desastres naturales. Señor, oramos que bendigas a tu iglesia alrededor del mundo. Hoy en este día que tu iglesia se reúne alrededor de todo el mundo, Señor, para estudiar tu palabra, para proclamar el Evangelio, oramos que también bendigas a tu iglesia. Gracias por nuestro seminario, Señor, que ya está sobre la marcha, trabajando, enseñando a las diferentes materias a los estudiantes. Oramos que bendigas a todos los seminarios que son fieles a tu palabra y que te aman y se esfuerzan por ser fieles a ti, para servirte como a ti te agrada. Amado Señor, oramos también por los enfermos, que los ayudes, los restablezcas. Aquellos que todavía se sienten un poco enfermos, restablécelos completamente, oh Señor. Oramos por nuestra denominación, que sigas bendiciendo nuestra denominación en este nuevo año 2025. Perdona también nuestros pecados, oh Señor. Sabemos que no hemos hecho lo que debemos y hemos también, Señor, hecho lo que no te agrada. Dejamos de hacer lo que mandas. En fin, perdónanos, Señor, purifícanos, fortalécenos y danos, Señor, un corazón obediente que te honre, te glorifique, te obedezca y que glorifique tu nombre. Bendícenos en el estudio de esta noche. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a cantar el número 81, que es el Salmo 150. Ahorita lo vamos a compartir aquí. Salmo 150, 81 en el himnario, número 81, y cantemos el Salmo 150. Pónganse de pie, por favor, hermanos, para cantar a nuestro Dios.
siguiente, que sería el número 268, que es parte del Salmo 19, ¿ok? Salmo 119 más bien, ¿ok? Vamos a cantar el número 268. Lámpara es tu palabra. La exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Amén, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Muy bien, vamos a pedir a los niños que pasen a sus clases. Los más pequeños con Jay, los mayores con Moisés. Pasen, por favor, ordenadamente a la clase. Muy bien. Y nosotros vamos a compartir el estudio, terminar el capítulo sobre la adoración colectiva. ¿Ok? Allí en sus libros lo tienen. Estamos estudiando el capítulo 52, que se titula Las características de la adoración colectiva. ¿Ok? Y miramos algunas características en forma de repaso. Y la primera es que es una adoración humilde. Es decir, nos acercamos a Dios reconociendo su grandeza, su majestad y también nuestra insignificancia, pero que a través de Cristo Él nos recibe en su presencia y se goza en nuestra adoración. Entonces adoramos con humildad. Dijimos que también es una adoración unida, ¿se acuerdan? Unida no solamente entre nosotros, sino unida también con todas las iglesias de nuestra denominación, pero también unida con todas las iglesias cristianas verdaderas, que aunque tenemos ciertas diferencias, pero en lo esencial adoramos al mismo Dios, a nuestro Dios trino, con base en su palabra. Pero no solamente es una adoración unida con la iglesia local, denominacional, con el cuerpo de Cristo, sino también es una adoración unida con la iglesia de todas las edades, ¿lo recuerdan? La iglesia del pasado, del presente y la iglesia del futuro. Y eso es importante porque la unidad se basa en la palabra, así que la adoración verdadera será siempre la misma. Pero además de eso dijimos que es una adoración unida, no solo con la iglesia temporal, presente, pasado y futuro, sino incluso nos unimos para adorar a Dios con la iglesia triunfante, la que ya está en el cielo, ¿verdad? Nos unimos. Entonces, la adoración es un evento magnífico, es un evento magno, grande, majestuoso. Es un privilegio, ¿verdad? Ser parte de la iglesia que adora a Dios. Y también dijimos que es espiritual, ¿verdad? Es una iglesia, es una adoración que se hace guiada por el Espíritu Santo, basada en la palabra de Dios. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar con esta otra característica, que es una adoración libre. Y está muy relacionada con el hecho de que es una adoración espiritual. Estrechamente relacionado con la característica espiritual de la adoración colectiva es la característica de la libertad. No sé qué página sea en el libro, hermanos. 430. Muy bien, ahí lo tienen, 430. Cuanto más espiritual es la adoración,
tanto más será su espontaneidad, nos dice. O sea, será libre. Pero vamos a ver qué se quiere decir por una adoración libre. Como toda libertad verdadera, la libertad de adoración es una libertad bajo la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, una adoración libre no significa que cada quien hace lo que quiera, sino una adoración libre, bíblicamente hablando, es la que está gobernada por la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Sin embargo, es de lo más importante distinguir aquí entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. La ley de Dios es la ley de la libertad, así lo dice Santiago 1:25. Vamos a leerlo ahí en nuestras Biblias. Santiago 1:25. Dice ahí la palabra de la siguiente manera. Santiago, está después de Hebreos, ¿verdad? 1:25. Escuchen cómo dice la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Bueno, ¿y cuál ley es perfecta? Pues la ley de Dios, ¿verdad? Y la describe como la de la libertad. Esa es la ley de Dios. No es una ley que esclaviza, es una ley que nos hace verdaderamente libres. También ahí mismo en Santiago 2, versículo 12 dice: así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces la ley de Dios es la ley de la libertad. Dios dio esta ley al hombre no para restringir su libertad, sino para que goce de la libertad en forma plena. Bueno, podemos verlo, ¿verdad?, con este fenómeno de la migración, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo, de hecho. Cuando los migrantes llegan, y migrantes que no quieren sujetarse a ninguna ley y quieren vivir sin ley, pues es un problema, ¿no? Lo mismo cuando ciudadanos de un país no quieren obedecer las leyes de tránsito, por ejemplo. ¿Qué pasaría si nadie obedece las leyes de tránsito? ¿Eso sería verdadera libertad? No, ¿verdad? Pero cuando las obedecemos, entonces hay una verdadera libertad. La libertad entonces incluye orden, disciplina, armonía. Esa es verdadera libertad. ¿Ok? Por otro lado, cuando los gobernantes en la política piensan que están por encima de la ley, entonces esas personas empiezan a cometer injusticias y ya no actúan de acuerdo con la ley, con la justicia. Y eso no trae libertad al pueblo, trae ¿qué? Opresión al pueblo. Entonces, esa idea de que la ley nos restringe y nos suprime es incorrecta. Claro que sí hay leyes malas que nos van a esclavizar, pero la ley de Dios nos limita para nuestro propio bien, para gozar la libertad que ya tenemos en Cristo de forma plena y abundante. Lo mismo en las casas, ¿cierto, no, hermanos? ¿Nuestros hijos son libres en la casa? Sí, pero no de manera ilimitada, ¿verdad? Hay una regla en casa y los hijos tienen que obedecer, porque si no obedecen o no los enseñamos a obedecer, ¿qué sucede en la casa? Caos total, ¿verdad? Caos total. Muy bien, entonces Dios dio esta ley al hombre no para restringir su libertad, sino para que goce de la libertad en forma plena. La desobediencia a los mandamientos de Dios es la esclavitud. La obediencia es más genuina libertad. Por el contrario, las leyes de los hombres, si no se basan en la ley de Dios, tienden invariablemente a destruir la libertad. Aplicado a la adoración colectiva, eso significa, por un lado, hermanos, que para que sea libre debe ser hecha estrictamente de acuerdo a las prescripciones o mandamientos de la palabra de Dios. Y por otro lado, que deja de ser libre en la medida en que es controlada por ordenanzas y tradiciones humanas.
Noten esto, es muy importante, muy importante. En la adoración debemos seguir el orden de la palabra de Dios, no de las ideas, ordenanzas, tradiciones, costumbres humanas. Una iglesia nunca debe atreverse a agregar algo a los preceptos divinos para la adoración. Pero no son las únicas iglesias, la católica romana y la griega ortodoxa, las que han destruido la libertad de adoración. A muchas iglesias protestantes también hay que reconocer, a ver, voy a bajar más aquí, hay que reconocer que dice, hay que recordarles, ¿verdad?, que solo Dios es el Señor de los hombres que de alguna manera sean opuestos a su palabra o agregados a ella en asuntos de fe ocultos o de culto. No entiendo, a ver, está mal esto. Solo Dios es el Señor de los hombres. De los hombres que de alguna manera. Solo Dios es el Señor de los hombres que de alguna manera sean opuestos a su palabra o agregados a ella en asuntos de fe o de culto. Está citando una confesión de la iglesia que se llama la Confesión de Fe de Westminster, y la traducción es muy clara aquí, ¿verdad? Pero entonces, es Dios quien gobierna la iglesia, y es Dios quien establece las ordenanzas para un culto o una adoración verdaderamente libre, y que su solemne deber debe ser, así como un privilegio dado por Dios, rechazar todo invento humano y toda ley que los hombres quisieran introducir en la adoración de Dios, con el fin de obligar y apremiar las conciencias en cualquier forma. Entonces, noten, el punto es que cuando en la adoración seguimos una ley humana, una tradición humana, esa ley, en lugar de traer verdadera libertad, va a traer esclavitud. Piensen en cualquier ley incluso. Por ejemplo, esta costumbre, ¿no?, en el mundo evangélico moderno, de que se quieren dejar llevar por las puras emociones, ¿no? Entonces dicen, no debe haber orden, cada quien debe llegar y adorar a Dios de manera espontánea. Entonces, cuando uno llega a esos servicios de adoración, ¿uno ve orden? No, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiera. Y entonces se viola lo que dice la palabra en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Por otro lado, también, esa ley que no parece esclavizar a nadie, sin darnos cuenta, empieza a esclavizar a la gente en ese sentido. Si tú llegas a la adoración y no estás entusiasmado y no gritas y no lloras, los demás te ven y te empiezan a acusar ¿de qué? De que no tienes el Espíritu. Y se dan cuenta, una ley humana entonces, tarde o temprano, de una manera o de otra, en lugar de darnos una verdadera libertad en la adoración, nos va a empezar a esclavizar. Hermano. Sí. Hablando de ley, ¿verdad? No sé si lo quiero leer, si vaya con esto, ¿verdad? Pero en 1 de Timoteo, ¿sí?, 1 del 8 al 11, lo que dice, está hablando de la ley, ¿verdad? Sí, hermano, 1 Timoteo 1, 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena. 1 Timoteo 1:8. Si alguno hace uso de ella legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encargado. Creo que lo que se aplicaría sería el versículo 8, cuando dice, la ley es buena
si alguno hace uso de ella legítimamente. Lo está abordando desde otro aspecto, ¿verdad? Pero en el versículo 8 sí es correcto. La ley de Dios, cuando se usa legítimamente, obviamente la ley de Dios por naturaleza es buena. Pero cuando la ley de Dios no se usa de acuerdo con la palabra de Dios, la gente piensa que entonces restringe la verdadera adoración, restringe nuestra verdadera libertad y empiezan a inventar sus propias leyes que, como decía hace rato, tarde o temprano, de una manera o de otra, como son leyes humanas, en lugar de darnos verdadera libertad, nos van a empezar a oprimir. Y puede ser los extremos, por ejemplo, este emocionalismo en la adoración. Otra vez, si no estás tú brincando y gritando, te acusan que no tienes el Espíritu. Si no te caes al suelo, no tienes el Espíritu. ¿Dónde dice eso la Biblia? El otro extremo, ¿cuál sería? El formalismo. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Ese formalismo, ¿no? De que una seriedad terrible en la iglesia y sería lo opuesto, ¿no? Que si sonreíste, ¿no? Todos voltean a verte como, ¿qué pasó aquí, no? Aquí no hacemos eso. No, son los opuestos, ¿verdad? Extremos que no son mandamientos de Dios para la adoración. Por ejemplo, el Salmo 100 que leemos continuamente para el llamado a la adoración, como dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, si la adoración ha de ser libre, no es menos necesario que el adorador tome la actitud correcta ante la ley de Dios. ¿Ok? Nuevamente, es importante recalcarlo una y otra vez. La adoración bíblica verdaderamente libre es la que está de acuerdo con los mandamientos de Dios. No se trata de complacer a la gente. Recuerden, cuando hay alguien que dice, ay, no me gusta el servicio, ay, no me gusta la forma en que adoran. Recuerden, no lo estamos haciendo para complacer a la gente. Adoramos porque adoramos de la manera que lo hacemos porque creemos que eso es lo que Dios manda en su palabra. No para agradar o complacer el gusto de las personas. Cuando alguien simplemente dice, ay, no me gusta cómo adoran allí, no está pensando en que la adoración debe de hacerse de acuerdo con la palabra de Dios. Está pensando, influenciado por otras ideas de allá afuera, que la adoración debe ser un momento en que debo de sacar todas mis emociones y sentirme bien yo mismo, independientemente de lo que diga la palabra de Dios. Bueno, ese tipo de adoración no es la que nosotros enseñamos, porque la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Muy bien, pero entonces incluso cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo con la ley de Dios, y este punto es importante, podemos caer en un pecado, aún siguiendo los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hemos llamado el formalismo, de simplemente obedecer por obedecer. Y era lo que hacían los judíos también. Dios había mandado que se ofrecieran sacrificios, pero los judíos solamente lo hacían de manera que externa, formal. Y Dios mismo le dice en el profeta Isaías, estoy hastiado de sus sacrificios. Y uno dice, a ver, o sea, Dios está diciendo que está hastiado de su propia ley. No, lo que está diciendo es que Él está hastiado y cansado del mal uso de la ley que hacían los judíos. Entonces, uno debe tener la actitud correcta a la ley de Dios. El Espíritu ya operó en la iglesia de la antigua dispensación, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero en la nueva dispensación fue derramado como nunca. A ver, creo que me brinqué ahí, ¿verdad? Sí. Dice, si la adoración ha de ser libre, no es menos necesario que el adorador tome la actitud correcta ante la ley de Dios. O dicho de otra manera, la traducción es muy buena, pero lo que quiere decir es, si la adoración ha de ser verdaderamente libre y lo hacemos de acuerdo con la ley de Dios, debe haber una buena actitud de decir, esto es lo que Dios manda
y lo hago con alegría. No, ok, aunque no me guste, ¿verdad? Pues lo tengo que hacer. No, esa no debe ser la actitud. El que guarda los mandamientos de Dios por compulsión, por obligación externa y contra sus propios deseos, no los está guardando, ¿verdad? Eso es formalismo o hipocresía. Solo es obediencia verdadera aquella que es motivada por el amor. Y por el amor como la Biblia lo describe. ¿Qué es el amor? Jesús lo dice: el que me ama guardará mis mandamientos. El amor no nada más es esa emoción, ¿verdad?, que la gente expresa. Entonces, ¿por qué nos sometemos a los mandamientos de Dios para la adoración? Porque amamos a Dios. Él me amó primero y lo amo. Entonces, cada vez que uno obedece la ley de Dios, aunque no lo hacemos siempre de la manera pura, pero si recordamos que Dios me ha amado y me ha dado su ley porque me ama y para mi bien, entonces mi actitud debe de ser esa, de gratitud y por amor a Dios, no nada más para sentirme bien yo mismo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, lo que está diciendo el hermano es que incluso una obediencia meramente externa a los mandamientos de Dios no es verdadera obediencia. No es una adoración verdaderamente libre tampoco. Solo el que ama a Dios, adora a Dios libremente, quien se deleita en la adoración de Él en su hombre interior. La Biblia habla así, ¿verdad? Habla del corazón. Entonces, la verdadera adoración no es solamente externa, sino sale del corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Y solo esa persona que adora así, encuentra ese deleite en la adoración a Dios, quien es controlado por el Espíritu libre de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien inspiró la Escritura. El Espíritu Santo es quien mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía de acuerdo con la palabra de Dios. De modo que aplicado a los elementos de la adoración, cuando sabemos que en nuestra iglesia se adora obedeciendo los mandamientos que Dios da para la adoración, no debo decir, aquí vamos a empezar otra vez, ¿no? Ahora viene la bendición, ahora viene la ley, ahora viene esto, porque sí caemos en ese formalismo o ritualismo. Y al decir eso, lo que estamos diciendo es: Señor, estoy cansado de tu ley. Quiero hacerlo a mi manera. Pero esa no es la verdadera adoración. Esa ya es una adoración no mandada por Dios, es una adoración inventada por el hombre. ¿Se acuerdan ustedes del becerro de oro en Éxodo 32? Lo hemos citado ya. Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte Sinaí? 40 días, ¿verdad? Y los judíos dijeron a Aarón: no sabemos qué le ha pasado a este. Ni siquiera dijeron el nombre, dijeron: no sabemos qué le ha pasado a este hombre que subió al monte Sinaí. Y entonces dijeron: vamos a hacer fiesta para Jehová, vamos a adorar a Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le dijeron a Aarón: haznos un becerro de oro, como lo habían aprendido ¿dónde? En Egipto, porque adoraban a las vacas, ¿no? Al toro. Y entonces ellos no dijeron: vamos a adorar al toro. Ellos dijeron: vamos a hacer una fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Y la Biblia dice que estaban en fiesta, ¿no? Y todos ahí completamente desenfrenados. Y ellos dijeron: esta sí va a ser verdadera adoración. Y Dios le dijo a Aarón: se han corrompido y han adorado al becerro, no a mí, porque Dios no acepta que lo adoremos a través de imágenes o de ídolos o a través de costumbres y mandamientos que nosotros mismos inventamos. ¿Ok? Entonces, adorar por el Espíritu Santo es adorar cuando el Espíritu nos guía de acuerdo con la misma palabra de Dios. Esa es la verdadera adoración. ¿Ok? Continuemos. Eso significa que la iglesia cristiana
está capacitada para adorar libremente porque el Espíritu Santo le ha sido dado. El Espíritu ya operó en la iglesia de la antigua dispensación, pero en la nueva dispensación fue derramado como nunca antes. Es por eso que, por un lado, el Nuevo Testamento contiene muchos menos detalles acerca de la adoración colectiva que el Antiguo. Pero se sigue, por otro lado, que sobre la iglesia de la nueva dispensación especialmente gravita la obligación de adorar a Dios libre, espontánea y amorosamente. Noten, esta es una diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y la adoración del Nuevo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento dio leyes, muchas reglas, muchos ritos, muchas ceremonias para la adoración, pero esas ceremonias apuntaban a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando llega Él, todas esas ceremonias cesan, es decir, terminan. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos ofrendas de animales, de cereales, ya no necesitamos ir a un solo lugar, ya no necesitamos, ¿qué más? Agua, ¿verdad? Para purificarnos, ya no necesitamos pues matar un ave y su sangre echarla sobre la persona o sobre el altar. Todos esos ritos y ceremonias que no fueron malos, Dios los mandó, y los mandó con el propósito de dirigir la mirada del pueblo de Israel a Cristo que iba a venir. Cuando Él vino, cesaron, terminaron. Ya no tenemos que hacer todo ello. Y es en ese sentido que ahora nuestra adoración es más libre, ¿verdad? Es más libre de todo formalismo, y el Señor quiere que lo adoremos como dice Jesús, en espíritu y en verdad. Segunda de Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ¿cómo se ha malinterpretado este pasaje? Porque piensan que la libertad del Espíritu es una libertad independientemente o incluso en contra de la palabra de Dios. Y no es así. El Espíritu que inspiró la palabra de Dios nos da verdadera libertad a través de la obediencia a los mandamientos que están en la misma palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando dice donde está el Espíritu hay libertad, no significa todos nos ponemos a brincar y a gritar y a tirarnos al suelo. No, esa no es la verdadera libertad del Espíritu. La verdadera libertad del Espíritu es la libertad que tenemos en la palabra de Dios. Comentarios hasta aquí sobre el punto o característica de que la adoración es libre. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? De todo lo que estamos, sí, hermano. De todo, ¿verdad, hermano? Que del Antiguo Testamento, como dice la Biblia, que todo esto es sombra de lo que iba a venir. Exacto. Y de lo que ya nosotros tenemos ahora. Exacto, hermano. Y ya nosotros, yo creo que tenemos más, algo más que estudiar que los del Antiguo Testamento. Ahora sí. Los israelitas más tenían el Antiguo Testamento. Correcto. Entonces, puede ser que ellos se confundían todavía. Así es, hermano. No conocían las profecías totalmente, ¿verdad? Y si nosotros estuviéramos con el puro Antiguo Testamento, estuviéramos muy confundidos, pero ya tenemos el Nuevo. Así es, hermano. Así es. Podemos entenderlo. Hay un dicho que dice, un teólogo lo dijo muy bellamente, dice, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, lo que vemos en forma de sombras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumple y se nos explica y se nos dice, todo ello era sombra, figura, tipo, anunciaba que Cristo iba a venir. Una vez que Él ha llegado, ya no necesitamos más un santuario local a donde ir todos los años. Ya no necesitamos llevar sacrificios de animales. Ahora podemos adorar en espíritu y en verdad, de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, donde quiera que se congregue el pueblo de Dios. ¿Ok, hermana? En cuanto a la forma de adorar, por ejemplo, la forma en la que lo
Sí, No necesariamente o estrictamente tiene que ser así, ¿verdad? Cuando está en orden. sí, Porque podemos ir a unas iglesias y digamos que no leen el catecismo. claro. Eso no quiere decir que no se está logrando. Correcto, O correcto. sea, ¿quién determinó? Exacto. Los elementos, hay una diferencia entre lo que se llaman elementos de la adoración y formas o circunstancias de la adoración, o elementos esenciales y algunos elementos circunstanciales. Por ejemplo, no debe faltar en un servicio de adoración la bendición de Dios, ¿verdad? Al principio, al final, no debe faltar los salmos, ¿verdad? Y los himnos bíblicos. No debe de faltar la oración, no debe faltar la proclamación, la predicación fiel de la palabra de Dios, no debe faltar la administración correcta de los sacramentos, ¿verdad? Todos esos son elementos que si los quitamos, estamos violando la palabra de Dios y no estamos adorando correctamente. Ahora, la iglesia también, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, adora con esos mismos elementos, pero tal vez la forma no sea la misma. Por ejemplo, en alguna iglesia puede ser que se toque el piano, como lo hacemos nosotros. Está bien, ¿verdad? Se toca el piano. En otras iglesias puede ser que lo que se toque sea la guitarra. ¿Eso deja de ser verdadera adoración? No, siempre y cuando los instrumentos ayuden para adorar a Dios, no para dar un show, ¿verdad? En la iglesia. Por ejemplo, en muchas iglesias no se leen los 10 mandamientos. Nosotros no los leemos siempre, pero pienso que lo debemos leer más seguido. Los incluimos de vez en cuando porque nos recuerda la ley de Dios, ¿verdad? Muchas iglesias reformadas la leen cada domingo. Otras iglesias no los leen cada domingo o nunca lo leen. Creo que eso es un problema, ¿verdad? Uno tiene que recordar la ley de Dios. Otro elemento que varía es la lectura del catecismo, ¿verdad? La Biblia en ninguna parte dice que leamos de nuestras confesiones en el culto. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestras confesiones lo que hacen es solamente resumir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, es un elemento, es una confesión, es un credo que nos recuerda cuáles son las doctrinas esenciales de la fe cristiana, y es de mucho beneficio para nosotros cada vez que lo leemos. Ahora, si hay una iglesia que no lo hace, no ha dejado de adorar a Dios. Pero se dan cuenta, son cosas que no contradicen a la palabra y que nos ayudan a entender más la palabra. Pero ya cuando las circunstancias, las formas violan, transgreden principios explícitos de la palabra de Dios, entonces ahí nosotros decimos, no estamos de acuerdo. Hay que tener cuidado con ello. ¿Sí, hermano? Por ejemplo, en cuanto a las ofrendas. Sí. ¿Tienes otra? Exacto, sí, olvidé mencionarlo. Las ofrendas son un elemento indispensable de la adoración. Porque hay iglesias también que lo hacen como obligan a las personas. Sí. Tienes que dar tanto. Sí. Eso ya... La Biblia habla de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y entonces todo verdadero adorador diezmará y ofrendará según la bendición de Dios. Pero no andamos como policías, ¿verdad? Detrás mirando, o lo que tú dices, precisamente obligando a la gente en todo momento y ahí vigilándolos y viéndolos si lo hacen. Ahí verán la libertad. Correcto. La persona que debe diezmar, debe ofrendar, lo sabe. Lo hacemos por amor, no por compulsión, no por obligación, ¿verdad? Sabemos que estamos dando para el reino de Dios. Muy bien. Y la Biblia lo menciona, claro. Entonces, sí. Entonces debemos dejar bien claro, ¿verdad? Que los elementos esenciales de la adoración no deben faltar. No deben faltar. La forma a veces va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar, pero si lo estamos haciendo siguiendo los mandamientos de Dios, lo que Él prescribe para la adoración verdadera, entonces, aunque no sea una adoración uniforme, pero sí hay una adoración unida, como dijimos. Recuerden, uniforme significa
que todos marchamos como soldados vestidos de la misma manera. No, la Biblia no enseña ese tipo de uniformidad, sino una unidad en la que puedes gozar de libertad sin violar los mandamientos claros de la palabra de Dios para la adoración. ¿Ok? ¿Sí, hermana? Hablando de cómo se viste uno, también hay iglesias que tienen leyes. Sí. Mujeres no se pantalones. Exacto. Eso también es violar la ley. Claro, y yo creo que el principio de la Escritura es la modestia, ¿verdad? En la vestimenta de todo, no solo de mujeres, sino de hombres y mujeres. Uno va a la iglesia, ¿verdad? De una manera formal, respetuosa, y en el caso de las mujeres, de una manera modesta, sin estar dando lugar, ¿verdad?, a que los hombres estén mirando, estén mostrando. No, la iglesia no es para eso. Y en general, las mujeres no deben hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero ya decir, ustedes van a vestirse así, hasta el tobillo, ¿no? Y la falda tiene que ser blanca o negra o gris y lo que sea. Bueno, eso ya es imponer una regla que Dios no impone. Hay libertad para vestirnos en la iglesia dentro de los límites de la modestia y el pudor bíblico cristiano. ¿Ok? Muy bien. Buenos puntos. Ok. Entonces, la verdadera adoración es libre. Sí, hermano. No, respecto a lo mismo que está tocando el tema ahorita más adelantito lo menciona creo el hermano, pero menciona acerca de la confesión de pecados. Sí, también, correcto. ¿Es un elemento? Claro, es un elemento de la adoración, así es. Esencial. Esencial, claro. Cuando oramos, ¿verdad? Siempre incluimos en nuestras oraciones el perdón de nuestros pecados. Siempre. Muy bien. Pero no quiere decir que tienes que ir con alguien más. Correcto, no. Eso ya sería confesión ante una persona, ¿verdad? Uno puede ir, confesar ante alguien, decirle, sabes que pequé de esta manera, pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que en la adoración, por ejemplo, tenga que ir al pastor a solas y confesarle cada vez. No lo enseña la palabra. Veía en una, bueno, tal vez ustedes saben, Sí. ¿no? Veía en una iglesia presbiteriana que sí hacen lo de la confesión de pecados, pero no así durante la oración, ¿verdad? Okay. Sino que, como por ejemplo, dicen, ahora vamos a pasar a la confesión de, Sí. de nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Y entonces el pastor o el predicador cita algo Correcto. relacionado con eso para Sí. que hagan conciencia, hermano. Sí, es una muy buena práctica. Al arrepentimiento, a meditar en su Correcto. pecado y arrepentirse y pedir. Sí, hay lecturas, ¿verdad?, que hacen acerca del perdón de pecados y la congregación responde recitando una O parte sea, de la tiene un escritura. tiempo específico. Así es. Pero claro, dentro de los elementos de la adoración siempre debe estar presente la ley y el evangelio. La ley y el evangelio, ¿verdad? En cada momento debemos recordar que somos pecadores, debemos arrepentirnos y si lo hacemos, Dios nos perdona verdaderamente. Muy bien. Segundo elemento, es hermosa. ¿Qué quiere decir? La Escritura repetidamente ordena al pueblo de Dios adorarlo en la hermosura de la santidad. Así lo dice el Salmo. Adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Los santuarios del Antiguo Testamento y su mobiliario, sus accesorios, hechos según el modelo que el Señor había mostrado a Moisés, fueron bellísimos. De igual modo lo fueron las vestiduras de los sacerdotes, especialmente las del sumo sacerdote, ¿lo recuerdan? En la nueva dispensación también es bueno que el lugar de adoración y todos sus accesorios sean bellos. O sea, recomendable, ¿verdad? No importa, bello no quiere decir lujoso, ¿ok? Hay que aclarar eso. Bello quiere decir con orden, con disciplina, con modestia. No vamos a decir, bueno, vamos a dedicar este lugar para la adoración a Dios y ahí todo tirado y sucio. No, ¿verdad? Eso no está bien. Sin embargo, en la adoración pública no hay cabida para el arte por amor al arte. Y debe prohibirse, vamos a continuar aquí, permítanme, debe prohibirse cualquier ornamento que distraiga de la adoración a Dios. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad?, en la pared los libros de la Biblia. Está bien, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera lo notamos, ¿no?
Y no queremos que esto sea el centro de atención, ¿no? Ahí tenemos un versículo bíblico, ahí tenemos también un texto con un águila allí, ¿verdad? Sobre Isaías, y así tenemos esto aquí, pero no queremos que el arte predomine de tal manera que la gente, en lugar de estar escuchando la palabra, estén mirando, porque así somos nosotros, ¿cierto o no? Cualquier cosita nos distrae, cualquier cosa nos distrae. A ver, ¿qué trajo ella? ¿Verdad? Ay, ¿cómo se vistió él? Y ahí estamos. Y bueno, y es que hay iglesias, hermanos, donde el arte está, abarrota las paredes, ¿no? Y la gente está mirando y mirando y mirando. Y eso no está bien. Para eso están los museos. Exacto. Si quieres arte, ve a un museo, ¿verdad? Ahí puedes ver mucho arte. Lo que sea bonito en cualquier otra parte puede estar fuera de lugar y por lo tanto inapropiado en la casa de Dios. Por ejemplo, los retratos de presidentes y héroes pueden ser apropiados en las escuelas, pero no en las iglesias. En una ocasión, allá en Chicago, ¿verdad? Fui a una iglesia de los afroamericanos, los hermanos negros. Y esa iglesia era media liberal y muy orgullosos, ¿verdad? Muy racistas. Bueno, deben saber que hay negros muy racistas también, ¿verdad? Así como hay hispanos muy racistas, todos somos racistas, a menos que el Espíritu Santo nos muestre que no debe ser así. Pero cuando yo fui a esa iglesia, el pastor parecía más político que otra cosa y me humilló lo más que pudo, ¿verdad? Pero la cuestión es que cuando entramos, me abrió la reja de la iglesia, en el pasillo que llevaba al edificio de la iglesia, a la mera entrada estaba la foto de Obama y estaba la foto del pastor. Imagínense, o sea, en la iglesia. Es como aquí, ¿no? Que entremos y esté la foto de Donald Trump, ¿no? Y la foto del pastor aquí de este lado. No, hermanos, no es lugar para eso. ¿Quieren ver una foto del presidente? Bueno, vayan a otro lugar, pero no vengan aquí a la iglesia a ver la foto del presidente. Entonces, lo que el arte bello tiene su lugar donde se puede apreciar, pero no en la iglesia. Hay hermosos cuadros que a uno le gustaría tener en las iglesias o en la sala de su casa, pero sería una vergüenza colocarlos en el lugar donde se celebran los cultos. Nunca debe un sentido de satisfacción estética derivada del ritmo majestuoso de un coral, aun con un excelente acompañamiento de órgano, ni de una luz débil que se filtra a través de ventanas de vidrios coloreados, ser confundidos con el espíritu de adoración. ¿Cómo es común esto en las iglesias de hoy, verdad? Empieza a predicar el pastor y ya saben que ya va a llegar al final y va a ser el llamado al arrepentimiento. Apagan las luces, préndenlas de color más suave y empieza el grupo musical. Ya saben, van todos los de la banda, ¿verdad? Ya lo saben, ya hicieron todos. Agarran su instrumento y empiezan a tocar para que entonces la gente se empiece a emocionar. No, hermanos, el poder de la palabra no reside en eso, ¿verdad? Reside en una exposición clara y fiel del Evangelio. Pero no es necesario que se excluya todo tipo de ornamentación y simbolismo, porque Dios mismo ordenó a Moisés adornar el tabernáculo con granadas y querubines para el lugar santísimo. Por cierto, cualquier cosa que tienda a transgredir el segundo mandamiento de la ley moral debe ser excluida de la casa de Dios. Recuerden, el segundo mandamiento dice, primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, por eso es que aquí en nuestras iglesias no tenemos imágenes de nada, ni de nadie. No tenemos la imagen de un santo aquí, ni de un papa, ni de un pastor, ni nada de eso, porque no es el lugar para ello. Esto quiere decir que no hay cabida para cualquier objeto que represente al Creador y por lo mismo que sea objeto de adoración. El lugar de adoración es bello si se caracteriza por excelencia en dignidad sencilla y sencillez noble. No tenemos que
¿verdad? Decorar de una manera que la gente entre, salgan del servicio de adoración y en lugar que digan, qué hermoso estuvo la predicación del Evangelio, dice que el pastor habló sobre esto. Al contrario, salen y dicen, oye, ¿te diste cuenta, verdad, cuando estaba predicando ese ahí parado? Y que viste la pared cómo estaba decorada. Qué vergüenza, ¿verdad? Que así salga la gente hablando y diciendo, oye, esa corona que pusieron allí, o ¿sabes qué? Eso que estaba muy... Qué vergüenza, ¿no? Todo lo que distraiga entonces de la adoración verdadera debe ser excluido. Por eso le dije a las hermanas, no me echen tantas flores, hermanas, por favor, en el púlpito, no me echen tantas flores, ¿no? Ok, entonces debe ser bello, pero con sencillez, que no distraiga de la verdadera adoración. Sin embargo, en esta dispensación, el lugar para la adoración pública es relativamente de poca importancia. La iglesia ha adorado aceptablemente en las catacumbas, es decir, en las cuevas y en las cabañas de madera. Lo que es de supremamente importancia es que la adoración pública sea en sí misma bella, y es así solo cuando está en armonía con las sagradas escrituras. La adoración colectiva es bella siempre que su contenido es bíblico, y si cada parte está delineada para hacerlo decentemente y con orden. Si se caracteriza por la reverencia y por un temor reverente por un lado y por un regocijo espontáneo por el otro. Si sale de corazones regenerados y ardientes de gratitud por todo lo que Dios es y hace por su pueblo, particularmente por la completa y libre salvación que Él ha provisto en su Hijo. Si en ella los hijos de Dios se acercan confiadamente al trono de la gracia, si es la comunión santa de un sacerdocio santo con un Dios 3 veces santos. En pocas palabras, la belleza en la adoración es el reflejo de la santidad. Por eso el Salmo dice, adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. ¿Ahí termina, hermanos? ¿Hay uno más? Y es festiva. Por último, vamos, es festiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, festiva viene de fiesta, ¿verdad? Pero no fiesta al estilo mexicano, ¿ok? No se nos venga luego eso a la mente, ¿ok? La adoración colectiva debería ser una ocasión festiva. El salmista exhortó al pueblo de Dios en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por cierto, es necesario que en cada servicio de adoración pública se haga, ahí está, confesión de pecados. Pero desde la profundidad de sus pecados, los hijos de Dios deben mirar a su Salvador. La introspección debe resultar en una contemplación del Cristo crucificado. Y cada canción iniciada con una nota de autoaborrecimiento bien puede terminar en una explosión de gratitud a Dios por su gran salvación. Lo que está diciendo el hermano es importante. Lo comentábamos hace rato, ¿verdad? ¿Debe haber confesión de pecados en la iglesia? Sí. Pero la confesión de pecados es un elemento de la adoración, no es toda la adoración. Y lo digo porque hay iglesias donde son muy legalistas, muy rigoristas, que la gente cuando va al servicio de adoración solamente se está golpeando el pecho. Y salen todos apagados, salen todos llenos de temor, no salen agradecidos por el perdón que Dios nos da. ¿Ok? Entonces, la confesión de pecados es un elemento de la adoración, pero no es toda la adoración. Siempre se tiene que recordar la gracia de Dios, que sobreabunda cuando el pecado abunda. ¿Ok? Hay lugar para servicios especiales de confesión y humillación. En tiempos de guerra y otras calamidades, tales cultos son muy apropiados. Aún así no debe faltar una nota de gozo. Es más, ese gozo debe ser prominente. La iglesia debe regocijarse al decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones,
titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Noten cómo en estas palabras del Salmo 46 están entremezcladas notas de desastres, ¿verdad? Notas de tormentas, notas de problemas, pero también y de manera más prominente podemos decir: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, cuando el pecado es más prominente que la gracia de Dios, hay un problema. Se debe denunciar el pecado, debe haber confesión de pecados, pero al mismo tiempo y de manera más prominente se debe proclamar la gracia de Dios, la misericordia de Dios que perdona, redime al pecador y le da esperanza. Hay grupos, hermanos, en la iglesia reformada que dicen que nos acusan de participar de la cena del Señor muy a la ligera. Dicen: estos participan muy a la ligera. Hay el caso de un misionero que dijo que su abuela nunca participó de la Santa Cena porque no se creía digna. Noten lo que está sucediendo ahí. Es un extremo que la Biblia no aprueba. Todos somos pecadores, pero el Señor mandó que participemos de la Santa Cena. Es una orden: hagan esto en memoria de mí. Quien no lo hace por la razón equivocada está en desobediencia al Señor. Pero lo que quiero ilustrar aquí es que a veces nuestra indignidad, nuestra maldad, la vemos más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces, cuando pasa eso, hay un problema. Hay un problema. Confesemos nuestros pecados, pero recordemos que hay perdón, hay gozo y hay alegría. ¿Qué gozo más grande tiene el pueblo de Dios que aquel que le proporciona la comunión con Dios? Este pueblo canta en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios mismo es su más alto gozo. Por lo tanto, el pueblo ora, según el Salmo 43: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Comunión con Dios es lo que hace al cielo ser cielo. Entonces, en la adoración, ¿verdad? En la adoración, para terminar, en la adoración colectiva, la iglesia de Dios vive un estado de bienaventuranza por anticipado. No me gusta esta traducción. Lo que quiere decir es que cuando hay una adoración verdadera, es como un anticipo del cielo, ¿verdad? Un anticipo de esa bienaventuranza celestial. Empieza a comprender la iglesia lo que es glorificar a Dios en la forma que Él quiere ser glorificado y a gozar de Él hasta lo sumo y por siempre. Entonces, cuando comprendemos lo que es la verdadera adoración, hermanos, entonces nos anticipamos, ¿verdad? Nos anticipamos, nos preparamos para ir a la iglesia porque sabemos que es el evento más importante sobre la tierra. Cuando nos congregamos como el pueblo del pacto, como el pueblo del redimido de Dios, en el día del Señor, es el evento más importante que hay sobre toda la faz de la tierra. Hay una unión, ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos con Dios. Él nos habla, adoramos a Dios, y entonces es un anticipo de la adoración. Cuando alguien dice: ay, yo no siento gozo para ir, ay, está muy aburrido, es porque su mente y su corazón no están en el Evangelio, están en otra cosa, menos en el Evangelio. ¿Ok? Pero cuando comprendemos quiénes somos, de dónde Dios nos ha rescatado, entonces decimos, como dice el salmista, ¿cómo dice? Yo en mi casa, hay un salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hermanos, somos pecadores y a veces vamos molestos, ¿verdad? Arrastrando los pies, arrastrando. Pero Dios es misericordioso, porque ya cuando estamos en la iglesia, el Espíritu opera en nosotros. ¿Cierto o no? ¿No les ha pasado? El Espíritu opera en nosotros
y ya se nos quita esa actitud, ¿verdad? Todos somos así, todos somos así. Y lo que precisamente confesamos nuestro pecado y la gracia de Dios se derrama en nosotros. Y como digo en mi casa, entraste con tu cara de machete, pero ya sales contento y alegre, ¿verdad? De gozo y de alegría, porque Dios te ha bendecido con cada elemento de la adoración. Amén. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta o comentarios finales? Sí, hermana. Aunque no haya una forma formal de decir tus pecados. Sí. Por ejemplo, cuando está la exposición de la palabra. Claro, hermana, claro. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Es muy bueno, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que lo practican, también lo debemos practicar más nosotros. Que hay un momento de confesión de pecados, pero al mismo tiempo no debemos engañarnos, ¿verdad? Que el elemento en sí mismo desconectado de todo lo demás sea como algo mágico. No, ¿verdad? Todo está interconectado, todo nos muestra la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la gracia de Dios y también nuestra maldad, nuestro pecado. Por eso es que dijimos que una característica de la verdadera adoración es la humildad. La humildad. Pero sí, sin duda alguna. De hecho, cuando se lee la ley de Dios, nos percatamos, Señor, soy pecador. No la he obedecido, perdóname. Y me refugio en la sangre de Cristo. Cuando cantamos igual, por eso es que los salmos, ¿verdad?, que cantamos, los himnos que son bíblicos, deben reflejar la ley, pero también el Evangelio, y de una manera más profunda. Así es, la lectura del catecismo. De hecho, nuestro catecismo está diseñado de esa manera, ¿verdad? Empieza con la miseria del hombre, el pecado del hombre, continúa con la redención y termina con la gratitud a Dios. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario adicional que tengan sobre la adoración? Sí, hermana, adelante. ¿Cómo es de que, como usted dice, es un gozo saber que en el caso nuestro, ¿verdad?, ya no vamos a un lugar lejano, sino que también está cada semana, ¿verdad? Correcto. Es algo que Dios lo creó también, lo creó por causa nuestra. Así es. O sea, Así es. en el cielo, como dicen, no paran de adorar los ángeles, nosotros venimos una hora. Así es, hermano. Y aún así, pues, Dios nos bendice, ¿verdad? Claro, hermana. El día de reposo fue hecho para el hombre, ¿verdad? Por causa, ¿no? Sí. Y dice que uno cuando va comenzando en el Señor, pues más se ve uno mismo que la palabra de Dios, porque uno ignora muchas cosas. Sí. Pero cuando uno va teniendo más conocimiento como estos estudios, uno dice, pues no es por causa mía, ¿verdad?, sino porque Cristo, ¿verdad? Cuando el salmista dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, es que somos hermosos por la santidad que ya nos dio en Así Cristo. es, en Cristo. Y que, Sí. que nos dejemos tener un balance, ¿verdad? Así Que es. cuando nos vemos a nosotros, mucho nosotros Sí. veamos a Dios. Sí, sí. Cuando Cuando te ves a ti sin Cristo, ¿qué ves? Cuando te dices, ¿verdad? O sea, Dios realmente nos odia y nos aborrece sin Cristo. Pero ya en Cristo, la hermosura de Cristo es nuestra. Debemos recordar eso. En Cristo somos bellos delante de Dios. Porque no es nuestra belleza o hermosura, es la hermosura de Cristo que brilla en nosotros. Claro, así es. Él es el centro de la adoración. Entonces, es verdad, hermana, cuando es domingo, ¿verdad? Dejemos a un lado todo lo demás. Yo sé que a veces trabaja el hermano Julio y mi hermana Lisbeth trabajan los domingos. Y es una pena, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener el domingo libre, disponible, ¿cierto? ¿No? Para que con gozo vayamos y adoremos al Señor. Digamos otra vez, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero bueno, a veces no se puede. Y hay un dolor. Esta vez que no pudimos reunirnos, ¿verdad? Ay, de verdad yo me sentía muy triste, ¿no? O sea, en mi espíritu, en mi corazón decía, Señor, no es posible, ¿verdad?, que no nos reunamos. Me siento muy triste. Bueno, pero Dios sabe por qué, ¿verdad?
Dios sabe por qué. Pero ahora que estamos otra vez juntos, nos da tanto gozo y alegría podernos ver nuevamente congregados. Muy bien. Último capítulo de la siguiente clase, no sé si lo terminemos. La novia del Cordero, así se llama, ¿verdad? Es una expresión bíblica y terminamos con este libro, hermano, que ha sido tan instructivo. Tal vez en unos 3, 4 años más lo volvamos a estudiar porque abarca tantos temas sobre la iglesia, ¿ok? Y luego vamos a empezar a estudiar Apocalipsis, ¿ok? Así que les pido sus oraciones, por favor, para que oren por mí y yo pueda poder enseñar con fidelidad ese libro que no es nada fácil, ¿ok? El libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces hermanos, recuerden, el domingo estamos dando, este domingo no va a haber escuela dominical, no vamos a tener la clase de membresía porque es la reunión congregacional anual, ¿ok? Es la reunión congregacional anual. Entonces vamos a tener el servicio, va a haber convivencia, comida y después nos vamos a la reunión congregacional. Todos los miembros de la iglesia, los varones están invitados a estar presentes, todos en realidad, ¿no? Pueden estar y observar. No debe durar mucho tiempo. Entonces por esa razón no vamos a tener el estudio, ¿ok? Y bueno, en la tarde una buena noticia. Voy a empezar a dar clases de membresía al hijo de nuestro hermano José, a David y a Sky, a su esposa, ¿verdad? Vamos a enseñar la palabra de Dios porque han expresado su deseo de ser miembros de la iglesia. Entonces, mi clase de membresía para nosotros, ¿verdad? En 2 domingos, pero ese domingo con David y Sky, clases de membresía también. Oren, hermanos, otra vez por mí, ¿verdad? Porque a veces me ocupo bastante y pues a veces no tengo tiempo, ¿verdad?, para hacer absolutamente todo. Pero bueno, ahí estamos, seguimos adelante. Muy bien. Sí, ¿verdad? Así es. Muy bien, hermanos, terminemos con una palabra de oración y nos vemos el viernes, claro, el viernes. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque es tan refrescante y de mucha bendición estar otra vez congregados, sin temor, para estudiar tu palabra. Oh Señor, qué importante tema, el tema de la adoración. Ayúdanos a amarte, Señor, con todo el corazón y amar y gozarnos en la adoración a tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice a sus familias, sus matrimonios, sus trabajos y todo lo que ellos hagan, Señor. Bendícelos y prospéralos. Gracias por tu amor inefable. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.